Ok, regresamos del pequeño receso y entonces ahora quiero continuar con el versículo de San Juan 11, el último que traté, que fue el versículo 33, donde dice que cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior, en su espíritu, y se conmovió profundamente, dice esa versión. Y acá dice que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús no reprimió ese llanto que había en ella, no le dijo, no debes llorar. Él nos vino a traer a nosotros el ministerio de la consolación. Jesús mismo es la consolación, Él es el consolador, Él ha venido a vivir en nuestro interior en forma de espíritu, porque Jesús es el espíritu, Él vive en nuestro interior y Él, dice la Biblia, que es llamado el consolador, y Él ha venido a consolarnos. Y hablando allí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9, acerca de Jesús cuando habría de venir, dice que Él es consejero. Dentro yo voy a explicar un poquito más adelante este ministerio. Pero Él vino, dejó oír, y hoy en día que está dentro nuestro, quiere que oigamos a las personas y que le dejamos hablar, Él dejó a las personas hablar, las oyó en su dolor, pero no solamente eso, no se puso ahí como un catedrático, como un maestro escribo, como un escriba presto a darte pura letra, sino que Él se situó en el dolor de la persona y lloró. Eso es muy importante cuando una persona que está dentro de lo que se llama liderazgo, que está dentro de los que presiden, que son los que son considerados columnas, sepan ser consoladores y sepan consolar a otros de una manera correcta, de una manera adecuada. Yo decía la semana pasada que lo primero para intentar ayudar a una persona es oírle. Y diga lo que diga, no reprimirle. Amén. Si la persona quiere sacar un dolor de la manera en que salga, déjale. No te pongas a tratarle de rectificar. No te tienes que sentir así. No, si la persona dice, yo me siento un 0 a la izquierda, yo me siento muy rechazada, no debes decir eso, no te debes sentir así, porque esa manera es una manera muy sutil de que la gente se sienta más rechazado. Es una manera muy sutil de rechazo, diciéndole, no te puedes sentir así, cuando en realidad la persona dice, pero así como yo me siento. Sí, y lo único que estoy haciendo es abrirte mi corazón y diciéndote la verdad como me siento. Porque cuando tú me dices, no te puedes sentir así, lo que me estás diciendo, tú andas mal. Cuando Dios de una manera genuina y legítima nos ha dado a nosotros todas las emociones. Ahora, es cierto que Satanás puede usar las emociones que hay dentro, puede usar las emociones para transmitirlo a algún pensamiento negativo. Pero aun cuando así sea, la persona viene a desahogarse y a llorar lo que hay dentro, uno debe estar bien atento, oírle, tratarse de poner en el lugar de la persona. Y si una persona de continuo es rechazada, una persona de continuo no es apoyada, una persona de continuo es ignorada, una persona es menospreciada, la persona termina pensando, bueno, ¿qué hay mal conmigo? Que aún en la misma iglesia me rechazan, no me tienen en cuenta, me minimizan, me menosprecian. Y el Pablo le dijo a Tito y le dijo a Timoteo, por lo menos 2 ejemplos muy puntuales que hay en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud. Él le quiere decir, no, tú tienes la autoridad de Dios y nadie te tiene que menospreciar, porque menospreciar
o tener en poco a una persona, subestimarla, es algo que Dios detesta, porque Dios no subestima a nadie, ni Dios rechaza a nadie. Y en Tito 2:12 también tenemos ahí en la escritura que Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, le vuelve a decir lo mismo a Tito, o sea, no te sientas tú mismo menos, no permitas que nadie te menosprecie, es una falta de respeto menospreciar a otro que esté dentro del cuerpo de Cristo, y en general no deberíamos menospreciar a nadie. Entonces en el versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Voy al 33, por si alguno se disoció. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí esta versión dice, se enojó en su espíritu, en su interior, y se conmovió profundamente, porque Dios no preparó la muerte, no la diseñó. Y dijo, ¿dónde la pusiste? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, en el versículo 34. Pero miren el 35. Yo creo que el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Él se estremeció en espíritu y Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. Y miren el impacto que tuvo que Jesús llorara. Jesús no les dio a ellos ninguna prédica conceptual acerca del amor, no les explicó lo que significa el amor, no les habló que el fruto del Espíritu, que es el amor, que está encabezado por el amor, el fruto que tiene 9 aspectos y lo que significa cada uno de ellos en griego, como por ejemplo la macrotimia, que es la paciencia y es algo que entra dentro del fruto. Él no entró en nada de eso. Él dio una clase muy práctica de amor al llorar. Porque cuando él lloró, cuando él se puso en los zapatos del otro, cuando él pudo de verdad experimentar el dolor del otro y lloró y lo expresó, miren lo que dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Ellos se asombraron. Dijeron, mirad cómo le amaba. Miren cuánto le amaba. En esa otra versión, miren cuánto le amaba. Y claro, ya les había dicho que en el verso 13 se nos dice que Jesús sabía, porque además Él lo sabe todo, que Lázaro había muerto. Por lo que Él se indignó, por lo que Él se conmovió, por lo que Él aún lloró, no era incluso solamente por la muerte de Él. Lo que lo hizo estremecerse en ese momento, si vamos a los versículos anteriores, vemos que fue porque le vio llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies llorando, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, porque te lo dice la misma escritura, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu, se conmovió, se compungió, y él también lloró, nos dice después el versículo. Aun cuando él iba a resucitar a Lázaro. ¿De qué habla eso? De que a él el dolor humano no le es ajeno, a él el dolor humano no le es indiferente. Como dice ese versículo del Antiguo Testamento que dice, grata es a los ojos, cosa de gran estima. Pero yo estaba diciendo grata, le voy a decir por qué. Dice, cosa de gran estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cosa de gran estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo me lo enseñaron y cómo yo misma lo creía cuando yo leía eso? Que es muy grato para Dios.
que se mueran sus hijos. Que es muy grato que se vayan, porque cuando se vayan van a estar con Él siempre. Eso es siempre lo que nos han enseñado. Hasta un día en que yo me vi envuelta en ciertas circunstancias, donde me vi incluso en peligro de muerte, y yo le empecé a orar al Señor, todo el tiempo orando y recitando la palabra, y allí el Señor me recordó un versículo, y mientras Él me hablaba ese versículo, me hizo verlo desde una nueva perspectiva. Cosa de gran estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Quiere decir algo de mucha estima, algo que Él no se lo toma en poco. Que cuando un santo va a morir, eso es para Dios, la vida de un santo aquí tiene tanto valor, que el momento en partir de este mundo, el momento en que la persona tiene que morir, como decir, para Dios no es algo ligero, no es algo que Dios dice, no, ya si vas a estar conmigo, ven para acá. No, Dios va incluso convenciendo a la persona. Aún los siervos de Dios que conocemos la Escritura, cuando vamos a pasar por ese momento, Dios en muchísimas ocasiones da oportunidad para que la persona poco a poco se vaya preparando para ese momento, ¿entienden? Y allí Jesús se enojó porque la Biblia dice que es el postrer enemigo que será vencido en la muerte, o sea que no es algo, pero también Jesús se conmovió y se conmueve por el dolor humano. Y entonces en el versículo 37 algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, versículo 38, otra vez vino al sepulcro. Miren, ahí donde dice Jesús profundamente conmovido otra vez, él nuevamente estaba conmovido, vino al sepulcro. Miren lo que dice el versículo 38 en esa otra versión. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. O sea, él llegó enardecido, enojado contra el hecho de que estaba allí presente la muerte, un enemigo de Dios, algo que Dios no programó y que producía separación, aun cuando él sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Y entonces era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Miren, aquí sí me voy a detener un poco. Porque casi siempre y en muchos lugares encuentro menosprecio al ministerio que yo realizo. Encuentro menosprecio en los líderes o en los que son columnas. Encuentro menosprecio en pastores. Encuentro menosprecio en personas que no entienden el trabajo que hago, el ministerio al cual el Señor me llamó, pero dicho sea de paso, ha llamado a muchos y no se han enterado todavía. Experimento menosprecio porque tienen esta teología, bueno, Dios es suficiente. ¿Para qué hace falta consejero? ¿Para qué hace falta una persona que dice que le ayuda a otro a liberarse de sus ataduras? Si Jesús es suficiente. Miren, no me lo tienen ni que decir con su boca, ni nadie me lo tiene que venir a decir lo que piensan. Sencillamente en sus ojos y en sus actitudes se ven reflejados cuánto valor le dan o no a ese ministerio. Y ocurre sí que no se logra entender a plenitud qué fundamento
podría haber en que, desde el punto de vista bíblico, nos podríamos basar para tener y para soportar y para apoyar y para promover un ministerio que dicen ser de tanta utilidad si nosotros tenemos a Jesús? No nos hace falta. Nosotros tenemos al consejero por consejero que es Jesús. Es cierto. Pero hay un texto que tampoco nos enseña mucho, que revela de qué manera Jesús opera hoy. No te vas a encontrar a Jesús caminando por la calle. Me fascina mucho, me intriga mucho una cantidad tremenda de predicadores que a diario se encuentran con Jesús. Jesús los despierta por la noche, les da un toquecito por el hombro. Oí una vez hasta un predicador diciendo que hizo algo inapropiado con su esposa, la avergonzó en público, y después vino Jesús por la noche con una vara y lo empezó a disciplinar y a darle con la vara por haber obrado así con su esposa. Bueno, la verdad es que lo que yo sí creo es que Jesús no aparece hoy tanto en la escena caminando por la calle, ni se va a presentar todos los días en tu habitación para despertarte, para que vayas a desayunar, ni te va a llevar todos los días al cielo para darte una nueva revelación del cielo. Yo me quedo asombrada con la cantidad de vídeos de ese tipo que me encuentro a veces en internet, pero sí hay una manera en que Jesús ha querido y quiere y desea y lo hace, se expresa hoy. Y tomé este ejemplo de Juan 11 y les pido que me permitan un poquito, me soporten un poquito de todo esto que voy a decir, porque Pablo le dijo a Tito, le dijo a Timoteo, pero te lo dice también a ti, Lumi, te lo dice a ti, Ruth, te lo dice a ti, Ernesto, y le dice a los hermanos que no están presentes y a todos, nos dice a todos los hijos de Dios: nadie te menosprecie, ni nadie tenga en poco, ni tu persona ni tu ministerio. Entonces, yo quisiera detenerme ahí porque no es solamente un problema, lo voy a hacer por dos razones: en honor a aquellos que se sienten menospreciados, y lo voy a hacer también porque me doy cuenta que no se acaba de entender esto, y porque yo creo que muchos que están dentro del liderazgo, Dios les ha llamado a lo mismo, a consolar a otros, y no han aprendido todavía algunos secretos de la consolación que son muy básicos, y que a través de este pasaje, por tomar este pasaje, podemos ver cómo Jesús vino a consolar, pero también cómo Jesús se apoyó en las personas para poder hacer su obra. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, lo primero que nos vamos a encontrar ahí en Hechos 1:1 es como Lucas, que fue quien escribió el Evangelio, según San Lucas, le dice a su amigo Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, excelentísimo Teófilo, en el primer tratado, qué bueno eso, si tuviéramos ese lenguaje que tenía Lucas y que tenía muchos de los del Antiguo Testamento. Cada vez que yo leo la Escritura, aún los enemigos siempre se trataban con mucho respeto en sus palabras. Y no como así a veces dentro de la misma iglesia uno le dice al otro cabezón, bembón, y se dicen apodos unos a otros. Pero
cuando yo digo algo es porque me viene a la mente decirlo y Dios sabe por qué, pero no pierdo el hilo. Dice Lucas, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, todos deberíamos tener, pero alguien que está en liderazgo debe tener un lenguaje de respeto hacia un consiervo suyo y tratar a su consiervo con mucho respeto, no con ironía, no con burla, ni refiriéndose a lo que la otra persona hace o dice. En el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese verbo comenzó habla acerca. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿y por qué el Evangelio según San Lucas? Si él contó todo desde que Jesús llegó hasta que se fue. ¿Por qué, sin embargo, dice Lucas que él escribió solamente lo que Jesús comenzó a hacer? Porque Lucas, y precisamente fue escribiendo el libro de los Hechos, donde a los 9 días después de Jesús irse, los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Lucas lo que está diciendo es, excelentísimo Teófilo, en el primer tratado yo escribí acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer cuando estaba aquí en la tierra de manera visible. Pero ahora voy a escribir de lo que Jesús continúa y continuará haciendo a través de su pueblo. Y Pablo, cuando está hablando, que no era un neófito en estas cuestiones, él habla acerca de los ministerios. Dice que hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y cada uno de nosotros, a ver, los que están en liderazgo dentro de la iglesia, debemos valorar el trabajo de los otros y no menospreciar el trabajo de los otros y no creer mi ministerio es el más importante. Oh, qué bien, qué bueno que hoy vengan todos a oír mi prédica, pero la próxima vez que vaya a predicar a otros hermanos, yo no voy a ir, porque no me hace falta. ¿Entienden? Entonces, es una cosa, vas a tener lo que tú das. Tú quieres ser valorado dentro de tu ministerio, pero tú no valoras el ministerio de otros. Eso se nota, eso no hay que hacer una encuesta ni hay que ir a la universidad para saberlo. ¿Tú quieres que sea valorado tu ministerio? Empieza a valorar los otros ministerios también. Empieza a dar importancia. Empieza hoy por aquel ministerio que te parece a ti el menos importante. Acércate hoy a ese hermano o hermana que te parece a ti el menos importante. Acércate a ese que tú has subestimado, a ese que tú has tenido en poco, a ese que tú has subvalorado, a ese contra quien tienes malos pensamientos, a ese a quien tú te das el gusto, a muchas veces detrás le saludas hermanos, bendiciones, pero después a su espalda haces lashon hara, que significa lengua viperina, a hablar. Porque mira, no te vayas a creer, cuando la Biblia habla de 7, yo estoy hablando un poquito con más dureza, ¿sabe por qué? Porque estoy hablando para líderes, estoy hablando para columnas. Me voy a dar ese lujo hoy, ¿saben por qué? Porque a veces cuando entran nuevos se les puede hacer tropezar, porque vienen muy heridos y dañados. Aunque por mi experiencia he aprendido, y ahí no me engañen, que hay una cantidad tremenda de líderes muy heridos y los tapan con su ministerio. Pero voy a darme el lujo de hablar así. Quien quiera que seas y donde quiera que tú estés, sabes que estoy hablando verdad. Si te sientes desnudo o desnuda, mejor. Porque cuando estás a sola y te sientes desnudo, no tienes nada que esconder. Y puedes saber que lo que te estoy diciendo es verdad. Si quieres que valoren tu ministerio, empieza valorando por los de los demás. Porque nosotros no podemos engañar a nadie. Cuando yo no valoro a alguien, no tengo ni que decirlo, Dios lo sabe. Porque Él ve y mira las intenciones del corazón. Para que dentro de la iglesia sea una iglesia
fuerte en todas las áreas. Una de las cosas que tienen que ocurrir es que todos se valoren unos a otros. No, no quiere decir que yo tengo que hacer todos los trabajos, ni que tú tienes que hacer todos los trabajos. No, el Señor quiere a cada cual en su lugar, pero no menosprecies a nadie. Hay en la iglesia por lo menos 2 ministerios muy diferentes el uno del otro. Sin embargo, ambos tienen que tener en común ser humildes. Ambos tienen que tener en común, yo agrupo todos los ministerios en 2 ministerios importantes. Un ministerio es buscar a los perdidos. ¿Quiénes están involucrados ahí? Los que tienen dones de evangelismo. Y esa gente van a tener pasión por trabajar con los perdidos. Y tiene que ser así, porque alguien tiene que traer a los perdidos. Y lo vamos a ver representado en la Biblia, por ejemplo, con el apóstol Pedro. Pedro era un hombre que era pescador pescador de peces primero, pescador. Y cuando Jesús lo llamó, le dijo: Pedro, Simón Pedro, te haré pescador de hombres. Y lo hizo. Y el sermón que hubo allí en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo a aquel que él le dio las llaves del reino de los cielos, ¿a quién fue? A Pedro. Pedro tuvo el privilegio de predicar y un día se convirtieron. ¿Cuántos fueron que se convirtieron? 3,000. Y en otra oportunidad 5,000. Exacto. Entonces, Dios mira muy mal los que hacen división dentro de la iglesia. Búsquenlo ahí en la Biblia, lo van a ver y lo pueden estudiar detenidamente. Que hay ciertas cosas que el Señor aborrece y odia, detesta, pero la última le es abominable, que son las que causan división entre hermanos. Son los que ponen pensamientos de dudas en otros. Mira, no importa cuánto Dios te quiera usar, si alguien levanta de ti calumnias, si algo planta pensamientos raros acerca de ti, aunque dé una buena enseñanza, ya el que fue infectado queda, o sea, vas a ser un estorbo para la obra de Dios si haces la shonjará. Vas a ser un estorbo para la obra de Dios, vas a estorbar la obra de Jesús cuando tú te opones haciendo comentarios a espaldas de los hermanos que le pueden crear en otro duda hasta para que oigan la palabra que tú vas a traer, porque ya fueron infectados, y esa es la obra de Satanás. Y uno le dice al otro: no digas, no cuentes, mira, es solo para orar por la hermana María, pero después, o por el hermano Pedro, por el hermano Andrés, o por el hermano que sea, y después los que oigan ya vienen prejuiciados, ¿entienden? Y tú quieres, eso está en todas las congregaciones, los que causan divisiones, les gusta hablar por detrás. Les gusta hablar por detrás, nunca confrontan a los demás, porque lo que nos manda la palabra es confrontar. Si es que alguien ha hecho algo, mira hermano, así directamente, pero hablar por detrás, eso destruye una iglesia. Y entonces yo les decía, dentro de la iglesia, no sé por qué estoy diciendo eso, pero lo estoy diciendo. Entonces, dentro de la iglesia, yo digo que yo divido todos los ministerios de la iglesia en 2 ministerios importantes. Uno tiene que ver con el evangelismo y es atraer a los perdidos y todos los dones que tengan que ver con eso. Pero están los que quieren trabajar con los que ya están en la iglesia, porque el Señor no es que quieren porque el Señor les llamó a eso, les puso pasión por eso, les capacitó en esa área para edificar a los que ya están dentro del cuerpo. Y quien es representante de ese ministerio es Pablo, que yo he dicho ya en otra de mis prédicas que Pablo se dedicaba a reparar tiendas, a edificarlas, y el ministerio que tuvo fue de edificación a las iglesias. Nosotros somos tienda donde vive el Señor. Entonces todo eso
muy significativo. Debemos valorarnos mutuamente, debemos apoyarnos mutuamente, debemos respetarnos mutuamente. Los que presiden la palabra a veces deben ser excluidos de exceso de actividad que te roben tiempo, y es bíblico, pero eso no quiere decir que los que no ministren en la palabra directamente tienen que ser personas que no saben nada de Dios. Hay que anularles, porque como ya les decía, yo les cité hoy, por ejemplo, a Felipe, y les cité también a Esteban, y ambos eran personas llenas del Espíritu Santo. Eran personas llenas del Espíritu Santo, que no solamente en palabras, en hechos se vio que eran personas llenas del Espíritu Santo porque dominaban bien las Escrituras. Tú quieres que el Espíritu te llene también, llénate del Espíritu de la Escritura, porque ellos dos trabajan juntos. Solo un segundo, porque entonces aquí algunos dicen no, pero si tenemos a Jesús, eso es suficiente. Tenemos a Jesús, no hace falta Jesús solo. Y están los independientes los que dicen, no, yo no necesito el resto del cuerpo. Aunque no lo digan así, ¿qué piensan? Yo me aparto, busco de la Biblia solo, o busco de la Biblia sola, y Dios me hace sabio, y más sabio que nadie. Eso es como si tu dedo diría, no, yo me aparto de ese cuerpo solo y yo no necesito del resto del cuerpo. Yo no necesito el resto de la mano. Y en realidad, cuando un miembro por ignorancia hace eso, quien sufre pérdida es el cuerpo. Porque todos los dedos que están en una mano hacen falta. Y todos son útiles. Hay una gran ignorancia de eso. Nosotros creemos a veces de que estar en un cuerpo es solamente una alegoría. No, no es ninguna alegoría, es algo que es sincero. Y a veces cuando a la vida dentro del cuerpo se le pone un freno, los mismos que están frenando a la vida dentro del cuerpo no lo saben. Ellos mismos sufren daño. Porque los mismos que están poniéndole un freno a Jesús en algún miembro del cuerpo, ellos, que a lo mejor ni lo saben, tienen una necesidad que a lo mejor Jesús no se la va a suplir hasta que no incorporen a aquel miembro del cuerpo que es el que Jesús va a usar para arreglar lo que está mal en él. Eso, mientras esté en ese grado de ceguera y de orgullo, el Señor puede permitir que la gente se sepan incluso la Biblia de memoria, pero no va a poder tratar con eso que hay en tu vida. No porque Dios no sea suficiente, sino porque tú has menospreciado al cuerpo. Porque tú has menospreciado a otro miembro del cuerpo. Porque tú muy sutilmente, aunque digas teológicamente somos un cuerpo, pertenecemos al cuerpo, pero en la práctica no te ves como parte del cuerpo. Y pensamientos egoístas te impiden ver que no es solamente lo que tú recibes, sino lo que tú también puedes dar. Ambas cosas, lo que tú das, pero también lo que tú recibes, las dos cosas. Yo recibo del cuerpo. Miren, yo le doy tanta importancia a eso, que siempre, donde quiera que yo esté en el planeta Tierra, tengo que tener, aunque sea una persona, con la que yo pueda tener un grado de intimidad tan grande, que yo pueda, que yo pueda en un momento de necesidad actuar sin máscara y yo pueda decir a esa persona, tengo esta necesidad, necesito que ore por mí en esto, o a veces tengo que comunicar un dolor y llorarlo, o lo que sea. Cada uno de nosotros a veces vamos a ser ministrados por otro miembro del cuerpo, aunque creamos que no. Pablo era tan humilde. Pablo, siendo un hombre que fue arrebatado y llevado al tercer cielo, era tan humilde que Pablo en múltiples ocasiones pidió oración.
Miren, Pablo pidió oración para que cuando él abriera su boca lo hiciera con sabiduría y para hablar como él debía hablar. Pablo pidió oración para que se le abriera puerta en el Señor. Pablo, él habló también y pidió oración para que por medio de la oración de aquellos se le abriera puerta en el Señor. Él también pidió oración para que cesaran sus prisiones. ¿Entienden? Con la esperanza de que iban a cesar sus prisiones. ¿Entienden? Y hubo una época en que yo decía, bueno, ¿cómo es eso? Que Pablo, siendo el gran hombre que era y teniendo todo ese grado de revelación que él tenía, ¿cómo es posible que él pidiera oración? Además eran cosas que Dios quería hacer. ¿Para qué él tenía que pedir oración? ¿Saben por qué? Mira, en primera, Dios a veces quiere cosas, pero hay oposición en los cielos. Cuando Daniel no podía entender el libro de Jeremías y no entendía la profecía que estaba allí acerca de los últimos tiempos, entonces Daniel empieza a clamar a Dios por revelación. Y la revelación no llegaba y le disgustó tanto no poder entender el asunto que dijo, no voy ni a comer. Hizo su famoso ayuno de 21 días. Fue que él dijo, no, hasta que Dios no me revele esto, yo no voy a comer. Y Dios a los 21 días se le apareció Miguel y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? A Daniel, muy amado, desde el primer día que empezaste, que dispusiste tu corazón para entender, fuiste oído. ¿Por qué, sin embargo, la respuesta no llegó enseguida? Dice, pero se me opuso el príncipe de Persia, una potestad que estaba sobre Persia, se le opuso y por eso él no podía llegar con la respuesta. Hubo una lucha en los cielos. Entonces, en ocasiones, los que están dentro de cualquier ministerio, están en liderazgo, van a tener necesidades, ya sea en sus trabajos, ya sea en sus hogares, ya sea en su vida interna con el Señor, en la cual van a necesitar de las oraciones de los santos. Y van a necesitar de personas que sean guerreros. Dicen que Fitness, cuando iba a predicar a los lugares, había un señor que no era casi reconocido, él ni estaba en las reuniones de él, pero él lo mandaba delante para que fuera delante de ese lugar donde iba a haber el avivamiento. Unos días antes, ese hombre llegaba allí, no recuerdo ahora cómo se llama, y ese hombre se ponía en oración. Y en una ocasión, la señora que hospedaba a este hombre y a otro más, se preocupó mucho porque el hombre no comía. Cuando entraba a su habitación lo veía ahí tirado en el piso y fueron pasando muchos días. Y entonces ella le dijo, ¿por qué quería que me explique quién es esa persona que ha ido allí, que está allí, pero que ella estaba preocupada porque él no se levantaba del piso? Y él le dijo, no, él no le pasa nada, él lo que pasa es que está en un parto. Ese parto era... Ustedes saben que cuando Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el Espíritu mismo gime. Y también cuando Pablo estaba hablando y diciéndole a los Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, él pensaba, ¿no?, que Pablo también estaba en oración por los Gálatas para que Cristo se formara en ellos, y a eso le llamaba parto de oración. Pero lo importante, que aquella persona que estaba allí durante mucho tiempo orando, apoyando a Fitness, era un hombre que no era
muy famoso, muy reconocido. Sin embargo, a cada ciudad donde él iba era tan valioso para él que se lo llevaba desde antes, ya iba adelante apoyándole en oración. Cuando nosotros empezamos a apoyarnos en los ministerios y no tenemos que publicarlo, pero empezamos a apoyar el uno al otro, el Señor empieza ahí a derramar bendición. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, los que quieren también evangelismo deben tener en cuenta mucho esto, porque allí hablan acerca de cómo era la vida de esos primeros cristianos. Dicen que ellos compartían junto el pan, comían juntos por las casas, o sea, estaban en coinonía. Dicen que ellos estaban también ahí se ven los 4 pilares de la iglesia, que son comunión, adoración, evangelismo y oración, también lo mencioné. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. El Señor dice que no solo el Señor, el pueblo también estaba en favor de ellos, pero era por la gracia que Dios les otorgaba, por la manera en que ellos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, compartían todo, eran de un solo corazón. Y cuando hay división dentro del liderazgo, no esperen que van a haber muchos resultados en los planes, que van a ver en los planes, en las cosas que se propongan. Entonces, nuevamente regreso aquí, en que Jesús dijo quitar la piedra. No me he olvidado que me paré ahí a propósito, el versículo 39. Jesús pudo haber quitado él mismo la piedra, ¿no es verdad? Es suficiente para eso. Jesús no lo hizo. Jesús mandó que la quitaran ellos. Y eso es exactamente lo que está diciendo Lucas en Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Las empezó, porque ahora las va a continuar por medio de su iglesia. Las está continuando por medio de su iglesia. Es cierto que Jesús es suficiente para sanar tu corazón herido. De hecho, es Él quien lo hace. Pero también Jesús quiere sanar tu corazón herido usando a otro miembro del cuerpo que va a ser los oídos de Jesús para oír tus horrores en su vida, para oír, para ponerse en tu lugar, también para ministrarte en áreas donde tú te preguntas qué es lo que me está pasando, por qué me sucede eso, por qué no puedo dejar de comportarme así, así. Porque, a ver, cuando hay una atadura en la vida, tú no puedes dejar de conducirte como te conduces. Cuando hay una atadura en la vida, tú no puedes dejar de hacer lo que haces. Quiere significar no eres libre. Y bueno, ¿y cómo es así si Cristo nos hizo libre? Dice la Escritura, sí nos hizo libre, eso es cierto. Es todo un paquete, pero el problema es que cuando la persona se convierte y llega al Señor, cuando la persona llega al Señor y se convierte, está convertida, está recién nacida, ahora necesita que la cuiden, necesita que le ayuden y necesitan ayudarle a desatarse de sus memorias. Escogí uno de los casos, no sé si ahí después la cámara se va a oír. Escogí uno de los casos, por ejemplo, más dramático. ¿Cómo actuaría, por ejemplo, una persona que está en liderazgo dentro de la iglesia si viene alguien y le dice que oye voces? ¿Qué le dice? Vete a casa o vete a buscar al psiquiatra. Y se supone que si un líder debe tener una respuesta a su pregunta. Entonces, ¿cómo? Voy a hacer un pequeño dibujo acá. No sé si se ve. ¿Se ve nítido allí? Sí.
Esto es un caso, escogí un caso dramático porque quiero, lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando. Oh, esto no está bien. Hay uno que está mejor. Sí, El este rojo, está ese mejor. está mejor, Oh, se este ve está mejor. mejor. Sí. Y se ve mejor. Sí. Ok. Ok. Y Lumi te va a servir para tu trabajo. Gloria a Dios. Esto, dirán, ¿qué es eso que ya pintó ahí? ¿Qué tal si acá en la iglesia, imagínense eso, hay una campaña de evangelismo y viene allí una persona, puede ser que la ganen en el tren o en la iglesia, no importa. Ganan a una persona para el Señor y viene la persona, se entrega al Señor, pero después es de esos casos que hay en muchas iglesias que le dan dolores de cabeza a los líderes. Una persona con una explosión de mal carácter, una persona que todo el tiempo está creando problemas y que encima dice a los líderes, no, yo oigo voces. ¿Qué tú le dices? ¿Qué le dices? Hermana o hermano, ¿fuiste al psiquiatra? ¿Qué tú le dices? Vamos a orar. Hermano, vamos a orar. Ora. La semana que viene la persona viene otra vez. Hermana, las voces siguen. Y no solo eso, la tienes que tratar o lo tienes que tratar con mucho cuidado, como quien está caminando por encima de huevos. Porque se enoja por cualquier cosa, se toma lo que dicen en todo sentido que es por él o que es por ella, y siempre va a haber un lío con esa persona. Y los hermanos empiezan a orar, por favor, Señor, ponle el mejor psiquiatra en su camino. Ponle el mejor psiquiatra a esa persona en su camino. Ayúdanos, que no entendemos lo que le pasa. Y empiezan las murmuraciones. ¿Ustedes están de acuerdo con eso que yo les estoy diciendo? Amén. Empiezan rápidamente las murmuraciones. Oye, fulanito está loco, o fulanita está loca. ¿No será que no se ha convertido? Hay que presentarle nuevamente el plan de salvación. ¿No han habido casos de eso así? Ustedes no han conocido muchas iglesias. Yo he tratado muchas iglesias y no han sobrado. No es que no han faltado, han sobrado de esos casos. O llega, por ejemplo, después hablo de los que tienen problemas sexuales, pero vamos a tratar estos casos. Porque si viene uno, yo les garantizo que si hoy se convierte uno y viene la semana que viene con un brazo roto, la iglesia entera se impresiona mucho. Porque le aplastaron una mano así, la iglesia empieza, hermanito, hermanita, ¿cuándo te pasó eso? Oh Señor, ven, restáurale el brazo, hermano, ¿pero qué? Porque eso impacta, porque se ve, pero los problemas del alma no se ven. Lo que tú estás viendo allí es una persona conflictiva y enseguida le ponen el apodo, fulano es un conflictivo, fulana es una conflictiva. Ah, ahí llegó, por favor, mira, mira. Ay, Dios mío, esto, Señor, ayúdanos ahora. Pero nadie le puede ayudar a esa persona. Y la persona se siente rechazada vez tras vez. Pero le voy a poner por eso este caso dramático. Aquí tenemos una persona que se acerca y te dice, mira, necesito ayuda. Si tú estás en el liderazgo, necesito ayuda, necesito que me ayude. Y te escogen a ti, porque miran, a ver, enseguida averiguan quién es el pastor de esta iglesia, quiénes son los pastores de esta iglesia, quiénes son los maestros de esta iglesia. Y te para 2 o 3 veces adelante y dice, a él o a ella es a quien me tengo que dirigir. Y viene, mira, tengo que contarte un problema. Yo tengo, en mi diagnóstico, me diagnosticaron TPM. Así, el título más antiguo es este, TPM. Porque los psiquiatras te ponen todo en claves, a veces hasta para que el paciente ni sepa lo que tiene. Yo tengo aquí un TPM, y te dicen, yo soy un TPM.
trastorno de personalidad múltiple. Y los hermanos se quedan sin decir, ¿qué será la mala palabra que me dijo? Trastorno de personalidad múltiple. No saben, pero nunca han oído hablar de eso ni nada. Y cuando empiezan a enterarse, si es que van a la internet, se toman el trabajo de investigar qué cosa es eso, o de averiguar de alguna manera, pues dicen, eso es un caso muy difícil. No sabemos, Señor, ayúdale, y empiezan a clamar a Jesús. Pero este es un caso bien dramático. ¿Qué cosa es un TPM o trastorno de personalidad múltiple? La persona, producto de un gran trauma que tuvo en su vida, generalmente son las personas, no es el único caso, pero los casos bien dramáticos, por ejemplo, de abuso ritual, a donde las personas se violan en los ritos satánicos, casi siempre desarrollan TPM, trastorno de personalidad múltiple. Porque, a ver, la persona no puede vivir con eso tan doloroso dentro. Trauma. Sí, que todo un grupo de personas te violen. Entonces, eso es algo muy doloroso, pero hay otros traumas en la vida, tan dolorosos como eso. Generalmente ocurren en la infancia o en la juventud y la persona no puede vivir con eso. Pues, quieren olvidar lo que pasó y lo olvidan. Entonces, pero estas personas sufren una fuerte influencia demoníaca. O si no, díganme ustedes mismos si esto lo es o no lo es. Lo que yo les voy a decir ahora, lo que yo les voy a explicar ahora lo que es un TPM, yo se lo voy a explicar desde el punto de vista de la opinión de psiquiatras del mundo. Y ustedes me dicen si ese psiquiatra está hablando un lenguaje que es de índole espiritual o no, o sea, de influencias demoníacas. La persona, esta es la persona. La persona es esta. Debería ser así, solita. Pero, Laura, vamos a poner así, no voy a poner ni un nombre de nadie conocido. Nadie aquí se llama Laura, ¿no? ¿No? No, porque nadie se sienta aludido. Esa es Laura. Pero, una Laura sana. Pero, esta otra Laura, vive dentro de este cuerpo, ¿verdad? Pero, como resultado de un trauma, vienen otras personalidades o entidades. ¿En tu trabajo hay casos de eso? Sí, muchos. Hay muchos casos. En Finlandia hay muchos casos. Hay muchos casos. Porque usan mucho alcohol, droga y trauma desde niños. Esas personas, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Necesitan a Jesús o no? Sí, necesitan también a Jesús. Ok, y es digno de que Jesús les gane. Cuando vengan, la iglesia empieza a clamar por un avivamiento. Jesús los manda a Salem de Malmi, por ejemplo, a que vengan acá. Cuando vengan acá tienen que haber gente lista para entender lo que es esto, por ejemplo. Igual que tienen que haber gente lista para entender qué cosa es un transexual o un transgénero. Tienen que haber gente lista para ayudarles a liberar, no solamente que le digan, hermano, eso es pecado, hermano, tienes que arrepentirte. Entonces, esta Laura, por eso ahora le cambiaron el nombre, le pusieron trastorno de identidad disociativa. Es el nombre que tiene ahora, trastorno de identidad disociativa. Viene una identidad, un ente, como si fuera una persona, vamos a llamarle A, y dice, yo voy a vivir con Laura. Ella ahora vive ahí. Laura sigue siendo la anfitriona, pero ahora tiene una huésped que se llama entidad A. Y puede tener también una entidad B, una entidad C,
una entidad D, una entidad E y una legión de entidades. Yo nada más puse eso para no leer. Entonces usted se imagina si esa persona va a ser o no conflictiva y enojona, si esa persona todo el tiempo siente que ella no está sola. A eso le llaman también despersonalización, porque ella no tiene una sola personalidad ahora. Son muchas personas viviendo juntas. Y entonces la personalidad A tiene un carácter, la personalidad B tiene otro carácter, la C tiene otro, la D. Y ellas conversan entre sí. Y entonces eso es lo que dicen los psiquiatras. Entonces, la personalidad A empieza a hablar con la B. Dice, oye, tú eres tonto. Oye, pero no haces así. No, mira aquello. Y una empieza a cantar y la otra empieza a llorar. Y la otra, tú que has tenido pacientes así. Puede ser de niño también. Y empiezan a hablar como un niñito. Y se acurrucan igual, como un niñito, ¿no? Sí. Entonces, no tienen exabruptos, no cambian de repente de personalidad, de repente estaban alegres y de repente no te empezaron a agredir. Y a llorar. Sí, porque como que las personalidades esas hablan entre sí y forman una conversación dentro de ti y eso atormenta mucho. Y esas personalidades generalmente son más fuertes. Por favor, no me culpen de que yo estoy enseñando psicología o psiquiatría. Yo estoy tomando un ejemplo de lo que dicen los psiquiatras. Como los psiquiatras, que nosotros mandamos a la gente para los psiquiatras, para que sepan lo que los psiquiatras, cómo ellos tratan, porque ellos no pueden tratar el asunto desde un punto de vista espiritual. Pues lo van a tratar como ellos se imaginan, según la explicación que ellos le han dado a eso. Y aún así ellos van a usar unas palabras que ustedes se van a quedar asombrados. Entonces, empiezan las personalidades a hablar, a reñir, incluso a gritar. Y la persona se siente que hay muchos dentro. Y sí, ¿estás de acuerdo? Y las personalidades le dicen a veces, mátate o mata a otro. ¿Entienden? Destruye. Sí. Y bueno, los psiquiatras le llaman personalidades o entes que viven allí. ¿Cuántos minutos nos van quedando? 3 minutos. 11. Entonces, se tienen que imaginar que es una confusión muy grande para la persona. La persona es para que viva siempre abrumada, con miedo. Entonces, generalmente esas entidades, según la explicación que le dan los psiquiatras, toman control de la persona, o sea, del anfitrión, toman control, le dicen lo que tienen que hacer, le dan valoraciones de lo que tienen que hacer, y en situaciones vergonzosas, inadecuadas, por ejemplo, en el trabajo, en la calle, les hacen pasar vergüenza. Porque, por ejemplo, estoy con mi jefe y de repente la personalidad B toma control y empieza a gritar a mi jefe. Y eso puede hacer que yo pierda mi trabajo. ¿Entienden? Seguimos después de la pausa.